¿Qué tal? El día de hoy les saluda Ricardo Acosta Torres, docente de la Universidad de Guadalajara en UDG Plus, con una comunicación para el marco del quinto Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad. ¿Qué cabe esperar? Proyecto Logos 2026. Con la comunicación, la universidad frente a la narcoviolencia, formación en cultura de paz, más allá del discurso. Vamos a hacer en esta presentación un análisis de cómo fue el tratamiento discursivo del hecho de narcoviolencia sucedido en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara y en sus municipios del estado de Jalisco, en México, el 22 de febrero de este presente año. Sobre todo, cuál ha sido el tratamiento por dos frentes. Por una parte, el tratamiento mediático y por otra parte, el tratamiento que se llevó a cabo por parte de la universidad para que como entidad educativa afrontemos cuál es nuestro compromiso al respecto. Dentro de lo que se lleva a cabo la cultura de la paz, hay que entenderla como ese eje que constituye una exigencia impostergable en la formación universitaria, sobre todo por todos los hechos que un país como México actualmente lleva de violencia y sobre todo es una necesaria momento en el que debemos de sensibilizar a la comunidad universitaria, sobre todo tener un mensaje adecuado respecto a todas las narrativas que se configuran dentro de este tipo de problemáticas, al tipo de convivencia y sobre todo a esa responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad y el impacto que tiene de nosotros como comunidad académica. Nosotros partimos de la premisa de que la universidad puede constituirse como un espacio, un eje estratégico para la resignificación de la paz y fortalecer sobre todo toda la parte ético y social. Esa es la parte con la que introducimos este estudio, una investigación cualitativa que se lleva a cabo en el marco de un desafortunado hecho, que es la detención de uno de los narcotraficantes históricamente más importantes dentro de la comunidad de Jalisco, de la comunidad mexicana, que es Nemesio Oseguera Cervantes. El 22 de febrero, narro en general para quien no conoce esta situación, el 22 de febrero del 2026 es detenido en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y posteriormente abatido por parte del ejército mexicano. Nosotros cuando hicimos esta investigación nos planteamos de entrada un objetivo general, analizar desde un enfoque cualitativo cuál es la construcción discursiva de la cultura de la paz, sobre todo con estos dos ámbitos, el académico y el de los medios de información, sobre todo porque debemos de contrarrestar todas las fake news que de parte del tratamiento mediático se llevan a cabo y cómo respondemos como comunidad académica. Eso nos deviene en tres objetivos específicos. El primero que va de la mano con examinar cuáles son las narrativas de la prensa digital y escrita que se llevan a cabo, cómo se exacerba la figura del narcotraficante y cómo esta exacerbación de la cultura del narcotraficante nos implica el reconocer momentos de violencia y momentos donde es necesario el acudir a la paz. Como segundo objetivo de carácter específico, vamos a describir cuáles fueron las posturas y reacciones de comunidades académicas. Esto es, cuál fue de inmediata la reacción que la comunidad académica que tiene la narrativa formativa de la cultura de la paz hace. Y sobre todo se recuperan voces dentro de Jalisco de los actores principales que tienen la voz de mando respecto a este tipo de procesos formativos como es el proceso formativo de cultura de la paz. Y un tercer objetivo que vamos a ver que tiene que ver con la valoración de la universidad como instancia de formación de discursos y prácticas orientadas a la paz. No nos podemos quedar solamente en la formación de discursos. El discurso es el eje central en el cual, una vez elegida la narrativa, vamos a construir políticas y acciones para, pues en este caso, construir, valga la redundancia, el proceso de paz. Por eso es muy importante en todos los sentidos que no solamente sea un ejecutar la paz, sino simple tener siempre ese antecedente en el cual hay un discurso bien estipulado desde la academia y no precisamente desde la condición mediática, porque sabemos que son intereses de manera distinta. La metodología que utilizamos para esta investigación, pues, como lo hemos dicho anteriormente, fue un enfoque cualitativo de alcance interpretativo, sobre todo porque se hace un análisis del discurso de las notas de prensa digital que salían al momento de lo sucedido y sobre todo lo del día anterior, del día posterior, que es el día 23, lunes 23 de febrero,
donde la prensa escrita ya despliega todas las investigaciones que se hicieron para que el ejército mexicano, para que todo lo que corresponde al poderío del ejército mexicano desdoblara en el abatimiento de este narcotraficante. Además, dentro del análisis que hacemos, hicimos recuperación de posicionamientos, reacciones y pronunciamientos de las comunidades académicas, principalmente aquellos que se dedican a la narrativa, a la información en cultura de la paz y sobre todo una codificación de carácter temática para identificar pues regularidades, tensiones y sentidos predominantes. Aquí es donde nosotros una primer tensión que vemos es la divergencia que hay entre el discurso académico y el discurso mediático. Son confrontativos en la mayoría de las ocasiones. Las categorías de análisis que utilizamos es paz, violencia, convivencia y función social de la universidad, porque reconocemos de antemano que existe una función social de parte de la universidad para poder posicionar este tipo de temas en el imaginario colectivo. De alguna manera, esta codificación que hacemos de la información nos ha permitido contrastar el lenguaje mediático con el lenguaje universitario, y sobre todo porque nosotros como universitarios queremos participar en la construcción del tejido social de una manera apegada a los principios y valores que el pensamiento de la universidad del siglo XXI requiere y no propiamente a intereses de carácter mercantil que muchas de las veces la prensa digital es hacia donde se direcciona. Esta discusión que empieza a generar este tipo de temas, sobre todo toda la cultura de la narcoviolencia que desafortunadamente hoy en día lacera nuestro país, México, hace que la cultura de la paz sea un tema muy necesario desde el ámbito universitario, pero que no solamente se puede reducir o no se debe de reducir a una consigna de carácter institucional. Esto es, dentro de la universidad tenemos muy bien internalizado la necesidad de la formación en la cultura de la paz. Sin embargo, tenemos que hacer partícipes de una narrativa que proyecte la cultura de la paz por una parte, para que posteriormente, además de proyectar la cultura de la paz, podamos generar ese desvío o ese contrapeso, más que un desvío, con la narrativa de carácter mediático. ¿Por qué? Porque por una parte la narrativa de carácter mediático privilegia el impacto del hecho, esto es, la nota, la gran nota, la nota roja es lo que privilegia, subraya confrontación y repercusiones de carácter inmediato y sobre todo dramatiza el conflicto. A diferencia de las narrativas académicas, donde incluimos lecturas de reflexión, la convivencia, el diálogo, de alguna manera discutimos sobre la normalización de la violencia y sobre todo proponemos desde la narrativa universitaria académica la reconstrucción del tejido social. De alguna manera, esta lucha de dos partes nos lleva a un resultado de carácter interpretativo donde la universidad confirma o se confirma como un espacio estratégico para la resignificación de la paz. Ejemplos tenemos en muchos lados, quizá uno de los ejemplos, sobre todo por la naturaleza del narcotráfico que más tenemos, es el caso concreto de Colombia, del cual tenemos que aprender mucho, sobre todo porque cómo progresivamente ellos lograron que la narrativa de la cultura de la paz se impusiera por encima de toda la cultura de la narcoviolencia que se generó en los años 80 y 90 en este país latinoamericano. ¿Cuáles fueron los resultados de este tipo de investigación? Pues nos damos cuenta que la cultura de paz aparece en el discurso universitario como una necesidad formativa que se vincula con la convivencia y la responsabilidad social. Esto es, la labor social que la universidad tiene intrínsecamente obliga a participar en la cultura de la paz. Y a diferencia del tratamiento mediático donde se privilegian, pues sobre todo enfoques que se centran en el impacto del hecho, en vender la nota. De alguna manera, su visión de carácter comercial hace que se postergue la idea de una cultura de la paz, porque al final la paz como noticia no vende, lo que vende es la guerra. Y en este sentido, la guerra que se ha tenido desde 2006 en México, la guerra que el expresidente Calderón declarara hacia el narcotráfico, ha dejado muchísimos muertos en nuestro país y nos pone en un sentido de que necesitamos hacer reflexiones profundas, diálogos profundos para la construcción de la paz. Sobre todo porque aquí es donde intervienen las comunidades académicas que interpretan estos acontecimientos como una oportunidad para la reflexión.
la reflexión de cómo podemos nosotros como comunidad universitaria abonar a la cultura de la paz. ¿Cuáles fueron las claves de hallazgo que encontramos en esta situación? La desnormalización de la violencia. Nosotros en México, desde la universidad, debemos de trabajar muy duro para desnormalizar la violencia, para promover valores que se orienten al discurso de la paz y sobre todo que desvinculemos solamente el discurso de la práctica formativa. Esto es, no podemos quedarnos o limitarnos a la generación de discursos. Tenemos que generar políticas públicas que fomenten la paz, porque de esta manera la cultura de paz se va a terminar por configurar por un horizonte de carácter pedagógico donde la universidad convierte esta coyuntura de carácter social en la posibilidad de una reflexión crítica y responsable. ¿Qué conclusiones llegamos en esta investigación? El estudio que realizamos de carácter cualitativo nos ha permitido afirmar que la universidad constituye un espacio de manera muy fundamental para la formación de cultura de la paz. Solamente no es reducirlo a eso, porque al final una cosa es el discurso de la paz, otra cosa es el llevar a cabo la paz, sobre todo en contextos como el mexicano, que tienen un índice muy marcado de violencia social y donde se vuelve necesario que de parte de nosotros como universitarios hagamos todos los esfuerzos para poder generar un statu quo, una normalización de la paz. La conclusión número uno que tenemos en este sentido es que la paz debe de asumirse como una tarea de carácter sustantiva, de carácter ética, de carácter educativa y social. Esto es, que es una labor natural de la universidad. Y al ser una labor natural de la universidad, tenemos que planificarla, como todas las cosas que hacemos dentro de nuestras instituciones. La conclusión dos a la que llegamos es que frente a narrativas mediáticas de confrontación hay que aparecer la academia con reflexión, con responsabilidad colectiva, con ejes que sean verídicos, que parten de lo probado y no de especulaciones y de cosas que laceren el tejido social, porque nosotros como comunidad académica somos la última entidad que debe lacerar el tejido social. Entonces debemos de buscar a toda costa que desde nuestro actuar se beneficie este tejido social. Y por último, la conclusión número tres es que la cultura de la paz no puede quedarse en un discurso de carácter accesorio. Esto es, no puede quedarse en una dimensión solamente básica, sino tiene que ser mucho más allá del discurso. Tiene que llevarnos a prácticas, a una formación universitaria de manera transversal en el que se hable de cultura de la paz en todas y cada una de las asignaturas, más allá de que se tengan actividades de carácter o materias de carácter social. O sea, al final del día es importante señalar que la cultura de la paz se va a poder o se va a lograr enseñar primero con el diálogo y segundo de manera transversal. No podemos quedarnos solamente teniendo materias de cultura de la paz. No, debe ser un ejercicio transversal por cada uno de los docentes independientemente de las asignaturas que enseñemos. Y esto, pues de alguna manera, hace que la universidad no solo sea una entidad que reacciona ante la violencia, sino que también produce horizontes de sentido. Esto es, que nos hace enfrentar la violencia desde la perspectiva crítica y con esa confrontación hacia la violencia podamos desde nuestro lado el poder conquistar la paz. Pero esto es un ejercicio que no puede quedarse exclusivamente en lo teórico. Este ejercicio es una invitación a que reflexionemos a la labor importantísima que tiene la universidad para poder llegar a horizontes donde la cultura de la paz sea lo normalizado, donde el diálogo, la discusión ordenada de ideas, la argumentación, el pensamiento crítico sea lo verdaderamente normalizado y no propiamente la cultura de la paz, y que en el universitario mexicano y del mundo promedio no existe la idea de dedicarse al narco como una opción de formación, sino simple y sencillamente otras opciones formativas, la carrera que ustedes quieran, pero que tengan formación académica,
que esto nos acerca mucho más a la paz que el poder responder y normalizar actos como los narcoviolentos que pasaron el 22 de febrero en el estado de Jalisco, en municipios como Tapalpa y Guadalajara. Es por eso que, en resumidas cuentas, la invitación que les hago es a reflexionar por primera cuentas el alejarnos de la normalización de la violencia y sobre todo el reflexionar nuestra labor como entidad, como universidad, para poder construir lazos que generen la normalización, pero la normalización no de la violencia, sino la normalización de la cultura de la paz. Agradezco a las personas que han escuchado esta comunicación y dejo abierto la posibilidad para que lancen cualquier pregunta sobre todo lo que fue esta investigación. Que tengan excelente día.